Hoy conocerán la historia prohibida de las hijas de Adán y Eva. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que la humanidad creciera si Adán y Eva solo tuvieron hijos varones? La Biblia dice que Adán y Eva tuvieron 3 hijos, Caín, Abel y Set. Entonces, ¿de dónde salió la esposa de Caín y la mujer de Set? Y hay algo aún más desconcertante. El Génesis afirma que Adán tuvo hijos e hijas, pero nunca menciona el nombre de una sola hija. ¿Había más humanos fuera del Edén? Y si esas hijas existieron, ¿por qué fueron borradas de la historia? Acompáñanos, porque este misterio es la historia no contada del origen de la humanidad. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, no solo perdieron su hogar, perdieron la cercanía con Dios y la inocencia de los primeros días. Caminaron hacia el este, hacia una tierra dura, áspera y desconocida. Allí comenzó su nueva vida como sobrevivientes, y en medio de ese exilio nacieron sus primeros hijos. Génesis capítulo 5 nos revela: este es el libro de las generaciones de Adán, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Génesis lo dice con claridad y tiene sentido, porque sin mujeres la humanidad no habría continuado. Pero entonces, ¿por qué la Biblia solo narra la historia de los hijos? Caín, Abel y Set. En Génesis leemos que el primero en llegar fue Caín, el primer hombre nacido fuera del Edén. Desde pequeño sintió el peso de ser el primero, el que debía abrir camino. Pero después de Caín nació Abel. Caín y Abel crecieron como hermanos, pero desde el principio fueron muy distintos. Caín se convirtió en agricultor, un hombre de tierra, de trabajo duro, de manos endurecidas por la azada. Abel, en cambio, era pastor y pasaba sus días entre los rebaños, escuchando el viento y contemplando el cielo. En su mirada había una paz que Caín no comprendía y que pronto empezó a odiar. Un día ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín trajo frutos de su cosecha, pero Abel ofreció los primogénitos de sus ovejas, las partes más gordas, lo mejor que tenía. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. Fue entonces cuando algo en Caín se rompió. El rechazo lo hirió y el orgullo empujó al abismo. Dios vio lo que pasaba en su corazón y le habló directamente. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Era una advertencia y una puerta abierta al arrepentimiento, pero Caín no la cruzó, y en silencio tomó una decisión. Al día siguiente se acercó a Abel y le dijo: «Salgamos al campo». Abel no dudó y caminó junto a su hermano como siempre lo había hecho. Y de repente, en medio del campo, Caín atacó a Abel, tomó una piedra del suelo y golpeó a Abel en la cabeza. Abel cayó al suelo y murió, con la mirada aún llena de confianza. Su sangre empapó la tierra y por primera vez la muerte entró en el mundo, y no vino por enfermedad ni accidente, sino por odio y por envidia. Entonces la voz de Dios resonó en la mente de Caín, fuerte y omnipotente: «¿Dónde está tu hermano Abel?». Pero Caín, endurecido, respondió con frialdad: «No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?». Fue la mentira más dolorosa, no solo por negar el crimen, sino por negar su responsabilidad de lo que había hecho. Entonces Dios pronunció su juicio: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano». En ese instante, la vida de Caín cambió para siempre, y la tierra que labraba se volvió estéril. Pero lo más extraño ocurrió cuando Caín alzó la voz y contestó: «He aquí, me echas hoy de la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará». Cualquiera. ¿Quién más podía hallarlo? Y según el relato, solo existían sus padres, Adán, Eva y ahora él mismo. ¿De quién tenía miedo? Esa frase encierra un misterio. O bien Caín sabía que había más personas en el mundo, o Dios le reveló que lo sabría. Pero en cualquier caso, su temor era real, y Dios, en lugar de permitir que fuera asesinado, lo marcó y puso Jehová señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. No se nos dice qué fue esa marca, no sabemos si era visible, espiritual, simbólica o física, solo que era suficiente para que nadie se atreviera a tocarlo.
Entonces Caín se marchó, salió literalmente de la presencia del Señor, y su historia ya no transcurriría bajo la mirada directa de Dios. Se fue al oriente del Edén, a una tierra llamada Nod, cuyo nombre significa vagabundeo. Pero allí, en ese lugar marcado por el exilio, ocurrió algo sorprendente. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Pero esto abre un nuevo misterio. ¿Cómo pudo Caín tomar esposa si hasta ese momento solo se habían nombrado a Adán, Eva y sus 3 hijos? Existen 3 hipótesis para intentar responder a esta pregunta. La primera hipótesis, y la más aceptada por la tradición bíblica, es que Caín se casó con su hermana. Esta posibilidad, aunque pueda parecer incómoda para los tiempos de hoy en día, tiene un fuerte soporte bíblico. En un mundo recién creado, donde toda la humanidad desciende de una sola pareja, las uniones entre hermanos o entre parientes cercanos eran inevitables, y en aquel tiempo el incesto no era considerado pecado, porque aún no existían las leyes que lo prohibían. La humanidad aún se estaba formando y aún no había normas ni regulaciones. Además, hay que recordar que en aquel tiempo la longevidad humana era extraordinaria. Adán vivió 930 años y eso permitía que varias generaciones convivieran a la vez. Podían haber decenas de hijos e hijas nacidos a lo largo de los siglos. Caín, por tanto, pudo haberse casado con una hermana menor o incluso con una nobrina. Era natural, el único camino para poblar la tierra. Y esta práctica no fue exclusiva de Caín. La propia Biblia muestra que los patriarcas del pueblo de Dios se unieron a parientes cercanos. Abraham se casó con Sara, su media hermana. Isaac, su hijo, se casó con Rebeca, hija de su primo. Y Jacob, nieto de Abraham, se casó con Lea y Raquel, hijas de su tío Labán. Todas estas uniones ocurrieron dentro de la familia, y sin ellas, la historia del pueblo de Israel no habría comenzado. Por eso todo apunta a que la esposa de Caín fue una hermana nacida de Adán y Eva. Pero si la esposa de Caín fue realmente su hermana, ¿por qué la Biblia no lo dice? ¿Por qué en un relato que nombra genealogías completas, que detalla edades, linajes y descendencias, guarda silencio justo en ese punto? Y aquí surge la segunda hipótesis, mucho más polémica. ¿Y si Dios creó más seres humanos aparte de Adán y Eva? La idea puede parecer radical, porque no aparece de forma explícita en la Biblia, pero nace de una lógica que intenta llenar los huecos del relato. Después del asesinato de Abel, cuando Dios condena a Caín a vagar por la tierra, Caín responde con temor a que lo maten. Y más adelante se nos dice que Caín no solo tomó esposa, sino que tuvo un hijo y construyó una ciudad. Pero nadie edifica una ciudad para 3 personas. Se necesita una comunidad, obreros, familias, generaciones enteras. ¿De dónde salieron? Esas preguntas llevaron a algunos a proponer que la historia de Adán y Eva podría no ser la única historia humana, sino la principal, que Dios, además de crear al hombre en el Edén, pudo haber creado otros grupos humanos en otras regiones del mundo como parte de un plan más amplio. En Génesis 1 leemos, «Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Por este versículo algunos creen que el relato del Edén es una narración específica, centrada en una pareja elegida, mientras que otros humanos podrían haber existido simultáneamente. Bajo esta hipótesis, la esposa de Caín no sería su hermana, sino una mujer que descendía de una línea humana paralela, no mencionada fuera del Edén, y la ciudad que él construyó habría sido poblada por estos otros grupos. Pero esta teoría choca de frente con una enseñanza fundamental de la fe cristiana, la unidad del linaje humano, porque, según la Biblia, toda la humanidad desciende de un solo hombre. El apóstol Pablo lo dejó claro cuando dijo, «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra». Esto no es un detalle menor, es la base del mensaje del Evangelio. Si todos descendemos de la sangre de Adán, entonces todos compartimos el pecado y todos podemos compartir la redención. Pero si hay 2 linajes, si hay humanos que no descienden de Adán, entonces también habría quienes no comparten su pecado y no necesitarían al Mesías. Implicaría abrir una grieta que recorre toda la Biblia, desde el Génesis hasta la cruz. Por eso, para muchos, esta teoría atenta contra el mismo corazón del plan de salvación y la mayoría de las corrientes cristianas la rechazan. Hasta ahora hemos visto 2 posibilidades, que la esposa de Caín fuera una hermana nacida de Adán y Eva, como sugiere la Biblia, o que proviniera de una línea humana desconocida, como sugieren algunas interpretaciones alternativas. Pero hay una tercera hipótesis, una que no proviene del texto canónico, sino de un libro antiguo conservado en los márgenes de la historia bíblica, pero que podría contener la clave.
Hablamos del libro de los jubileos. Este texto, escrito en el siglo II a.C., no es un libro oculto, sino un libro que simplemente fue dejado fuera de la Biblia. Este libro, también llamado a veces Pequeño Génesis, reordena los primeros capítulos bíblicos y los llena de detalles que no aparecen en el texto tradicional. Y el libro de los jubileos afirma que Adán y Eva tuvieron hijas con nombre propio y menciona específicamente a una mujer llamada Awan, como la esposa de Caín. Sí, según este texto, Caín se casó con su propia hermana, Awan, hija de Adán y Eva. Pero Awan no es la única hija mencionada. El libro también nos habla de Azura, otra hija de Adán y Eva, que fue dada como esposa a Set, el tercer hijo nombrado en el Génesis. Así se establece la estructura familiar inicial: Caín y Awan, Set y Azura. Y el libro de los jubileos también revela el tiempo exacto en que todo comenzó, porque según este texto antiguo, cada nacimiento fue marcado en un calendario divino, un calendario que no cuenta los años como lo hacemos nosotros, sino por jubileos. Cada jubileo abarca 49 años, y en ese ciclo sagrado se van registrando los pasos iniciales de la humanidad. Nada ocurrió al azar. Caín nació en el primer año del tercer jubileo, exactamente en el año 130 desde la creación. Fue el primer hombre nacido fuera del paraíso, el primero que no conoció el Edén. 2 años más tarde, en el tercer año de ese mismo jubileo, nació Abel. Y cuando pasaron los años de duelo por la muerte de Abel, en el primer año del cuarto jubileo, nació Set en nuestro año 190. Set llegó como una promesa, como el reinicio de algo que había sido perdido. Pero el libro también nombra con precisión el nacimiento de las hijas. Awan, la esposa de Caín, nació en el 7º año del tercer jubileo. Eso significa que era 6 años menor que su hermano. Awan fue la primera hija nombrada de Adán y Eva, y según el libro de los jubileos, fue dada como esposa a su hermano Caín. El nombre de Awan en hebreo antiguo puede asociarse con conceptos como tristeza, pecado y vanidad, aunque también hay interpretaciones que la vinculan a deseo, anhelo o incluso fuerza. Este doble significado no es casual. Caín tomó por esposa a Awan a la edad de 40 años. La conoció, dice el texto, en la tierra de Nov, y allí, en ese suelo extraño y maldito, engendraron a Enoc y fundaron una ciudad que llevaría su nombre. Por tanto, Awan representa a la mujer que continúa la vida desde el exilio, desde la línea que brota tras el asesinato de Abel. Sin embargo, Azura, la segunda hija de Adán y Eva, tiene una historia llena de significado. Según el libro de los jubileos, Azura nació en el tercer año del quinto jubileo, el año 197 desde la creación. Dado que Abel murió antes del año 190, es imposible que se conocieran físicamente, porque Azura nació después de su muerte. Sin embargo, el libro de los jubileos afirma algo curioso. Y Adán y su esposa lloraron a Abel, 4 semanas de años, y en el cuarto jubileo engendraron a Set, y lo dieron como esposo a su hermana Azura, quien había sido prometida a su hermano Abel antes de su muerte. Esta frase ha sido interpretada por estudiosos como una forma simbólica de decir que Azura estaba destinada a Abel desde antes de nacer. Es decir, que su unión estaba en los planes de Adán y Eva para cuando crecieran, pero el asesinato lo impidió. Entonces Azura fue primero prometida a Abel, y que tras su asesinato fue dada a Set, y de su unión nacería Enos, y con él el despertar del espíritu. Esto significa que Azura habría sido parte del linaje justo desde el principio, y su unión con Set marcó el reinicio del plan divino para la humanidad. Su nombre Azura se relaciona con el azul del cielo y con el lápiz lázuli, una piedra preciosa que en las culturas antiguas simbolizaba pureza, verdad y cercanía con lo divino. En Mesopotamia y Egipto, el lápiz lázuli era usado en coronas, templos y objetos sagrados como la piedra del cielo. Y eso es lo que representa Azura en el relato, el regreso de la humanidad hacia Dios. De la unión entre Set y Azura nació Enos, y con él algo completamente nuevo se encendió en el corazón de la humanidad. Hasta ese momento los hombres no habían buscado a Dios, pero con Enos todo cambió.
El Génesis lo dice con una frase breve pero inmensa. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es la primera vez que el ser humano reconoce que necesita algo más que tierra, alimento o descendencia. Necesita al Creador. Fue con Enós que nació la adoración. El hombre comprendió que no podía caminar solo, que necesitaba al Dios que lo había formado. Y así por primera vez surgieron oraciones, cantos, palabras elevadas no a los hombres, sino al cielo. Enós no es tan conocido como Adán, Caín o Noé, pero bajo su liderazgo la humanidad comenzó a orar, a reunirse y a recordar que Dios seguía presente. Pero estas dos parejas representan dos caminos opuestos, dos ramas del mismo árbol, una marcada por el exilio y otra por la esperanza de redención. Desde Enós comenzó una línea distinta, una genealogía silenciosa pero poderosa. De él vendría Kenán, y luego Mahalalel, y luego Yared, y de Yared nacería Enoc. Aquel que se diría siglos después, caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Un hombre tan cercano al Creador que no conoció la muerte, sino que fue tomado por el cielo. Pero antes de Enoc, ya la línea estaba trazada con cuidado. A cada hijo se le enseñaba no solo a cultivar la tierra o a criar animales, sino a guardar los mandamientos de Dios incluso antes de que fueran escritos sobre piedra en el Sinaí. Porque sí, aunque la ley aún no había sido dada a Moisés, el libro de los Jubileos afirma que desde el principio Adán transmitió a sus hijos las ordenanzas eternas del cielo, las fiestas del Señor, el día de reposo, las leyes de pureza, la justicia y el temor de Dios. No era una religión vacía, era un pacto vivo transmitido de padre a hijo, de generación en generación. Mientras la línea de Caín construía ciudades, forjaba armas y creaba instrumentos, la línea de Set erigía algo mucho más profundo, una memoria viva del Altísimo. En ese mundo antiguo los hombres vivían siglos y veían crecer no solo a sus hijos, sino a sus nietos, bisnietos y tataranietos. Adán vivió 930 años. Matusalén, el más longevo de todos, alcanzó los 969. Y en esos siglos largos, los justos contaban la historia del Edén, la creída y la promesa del retorno. Lo hablaban al anochecer, lo repetían al amanecer. Y así, aunque el pecado se multiplicaba, también persistía una familia que no olvidaba a Dios. Eran pocos pero fieles. Vivían rodeados de una humanidad que se alejaba, que elegía la fuerza, el dominio y la violencia. Y así la línea siguió. De Yared nació Enoc y de Enoc Matusalén. Y de Matusalén vendría Lamec, y de él después vendría Noé. Pero en estos siglos sucedió algo. Los hijos de Dios, aquellos que descendían de Set, comenzaron a tomar por esposas a las hijas de los hombres. Una alianza que jamás debió ocurrir, porque los descendientes de Set comenzaron a desviarse. Vieron la belleza de las mujeres que descendían de la línea de Caín, mujeres criadas en la cultura del poder, de la sensualidad, del orgullo, y tomaron por esposas. El Génesis es claro. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Era la unión de dos mundos, el mundo del pacto y el mundo del olvido. Y de esa unión nacieron gigantes, los Nefilim, hombres de gran tamaño y violencia que llenaron la tierra con su fuerza y su crueldad. El término hebreo Nefilim proviene de una raíz que significa los caídos. Eran hombres violentos, famosos por su brutalidad y por imponer su poder sobre otros. Se veneraban como semidioses, pero eran monstruos. Génesis lo confirma. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y el libro de los Jubileos también leemos. Y sucedió cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que los ángeles de Dios las vieron en un año de este jubileo que eran hermosas a la vista. Y tomaron para sí esposas de todas las que escogieron, y dieron a luz hijos con ellas, y fueron gigantes. Y se acrecentó la injusticia sobre la tierra, y toda carne corrompió su camino. Hombres y ganado, bestias y aves, y todo lo que andaba sobre la tierra, todos corrompieron sus costumbres y sus órdenes, y comenzaron a devorarse unos a otros.
Pero detrás de esta mezcla había algo más oscuro. Según el libro de Enoc, no fueron solo los hombres quienes quebraron el orden. Un grupo de ángeles llamados los vigilantes descendieron del cielo y tomaron mujeres humanas. Estos seres celestiales bajaron del cielo, corrompieron su propósito y enseñaron a los hombres conocimientos que los llenaron de soberbia. Les enseñaron hechicería, alquimia, astrología y guerra, y les revelaron secretos que no les correspondía conocer, y a cambio engendraron seres híbridos, violentos, corrompidos. El libro de los jubileos lo confirma. Los vigilantes pecaron y se unieron con mujeres humanas, provocando una gran corrupción sobre la tierra. Estos gigantes devastaron la tierra, se comían el alimento de los hombres, destruían sus casas, esclavizaban a pueblos enteros, y cuando no les bastaba, comenzaron a devorarse entre ellos. Así la corrupción se multiplicó. Los justos se volvieron una rareza. El linaje santo de Set se extinguía lentamente, devorado por su propia desobediencia, y la tierra se llenó de violencia. El libro de los jubileos denuncia cómo se multiplicaron los pecados. Se derramaba sangre sin temor, se abusaba de las mujeres, se invocaban espíritus impuros y se forjaban armas no para labrar la tierra, sino para dominar a los hermanos. Y aquí es cuando las palabras del libro de los jubileos y del Génesis se funden aquí para revelar el mismo momento. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La tierra misma se estremecía, y Dios, que lo había visto todo, que había formado al hombre con sus propias manos y soplado vida en su interior, vio cómo esa criatura se había pervertido hasta los cimientos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y fue allí, en ese abismo moral, donde el Creador pronunció su veredicto: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Pero en medio de aquella oscuridad, Dios halló a uno, solo un justo. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, no por ser perfecto, sino por ser fiel. Vivía en medio del lodo, pero no se manchaba. Noé no era perfecto, pero era íntegro. Y fue solo por él que la humanidad no fue extinguida, porque Dios no deseaba borrar al hombre, Dios deseaba restaurarlo. Y así Dios eligió a Noé para comenzar de nuevo. El libro de los jubileos narra que Noé aprendió las leyes antiguas que Adán había recibido en el Edén y que las conservó. Él recordaba los días en que su linaje caminaba con el Altísimo. Él no quería conquistar, quería obedecer. Pero Noé no era ingenuo. Veía lo que ocurría. Caminaba por ciudades devoradas por el pecado, por campos llenos de cuerpos, por mercados donde se vendía el alma, y cada noche se arrodillaba y lloraba por lo que se avecinaba. Y entonces un día Dios le habló y le ordenó que construyera el arca. Noé no entendió al principio, pero obedeció y durante 100 años la construyó con sus manos mientras el mundo se reía de él. El diluvio no fue solo juicio, fue un nuevo Génesis, un segundo nacimiento del mundo y una segunda oportunidad para el hombre. Era la continuación del linaje justo descendiente de Asura y Set, de Enos y Jared, de Enoc y Matusalén. Era el último testigo del mundo que fue y el primer testigo del mundo que vendría, porque Dios no destruyó la humanidad para castigarla, la reinició para rescatarla, y así todo comenzó otra vez. Pero mientras los nombres de los patriarcas llenen los capítulos del Génesis, los nombres de las mujeres no aparecen, y sin ellas el árbol de la humanidad no habría echado raíces. Porque mientras Caín fue desterrado, fue Aguán quien lo acompañó. Ella no derramó la sangre de su hermano, pero cargó con el peso del exilio. Y fue ella quien trajo al mundo a Enoc, la primera madre de los hombres nacidos lejos de Dios. Y mientras el linaje de Caín se expandía entre sombras, otra hija de Adán y Eva, Asura, sería la encargada de continuar el linaje prometido. De ella nacería Enos, y con Enos la humanidad recordaría que aún podía hablar con Dios. Estas hijas borradas del relato oficial fueron las raíces de todo lo que vendría. Y no están solas. Naamá,
la esposa de Noé, cruzó el diluvio. La esposa de Abraham, Sara, fue madre de un pueblo, pero muchas veces aparece solo como la mujer. Rebeca, Lea, Raquel. Parieron tribus enteras, pero sus lágrimas no figuran en las genealogías. Mujeres cuyas vidas marcaron el centro del plan divino. Porque cuando el hombre cayó, Dios no solo levantó hombres, levantó familias. Y en medio de un mundo que comenzaba con sangre, estas mujeres encendieron la chispa de algo nuevo, la continuidad. Ellas fueron instrumentos de algo más profundo, el linaje que sostendría la promesa. Fueron las primeras en amar, en esperar, en resistir. Fueron hijas del Edén, madres del polvo, guardianas del pacto que aún no había sido escrito. Los planes del Señor son perfectos, pero también son más grandes de lo que nuestra mente puede abarcar. A veces queremos respuestas inmediatas, explicaciones completas, detalles precisos, pero Dios no se mueve bajo nuestras reglas. Él ve más allá y entiende lo que nosotros aún no podemos imaginar. En la Biblia leemos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Estas palabras nos recuerdan algo esencial. Hay cosas que no entenderemos por completo, y está bien, porque Dios no nos pide comprensión absoluta. Él nos invita a confiar, a caminar con Él, incluso cuando no vemos el camino, y a buscar su amor, su guía, su presencia. La Biblia es el mapa que Él nos dejó. No explica todo, pero revela lo más importante, su plan de redención y su deseo de caminar con nosotros generación tras generación, incluso cuando las piezas del rompecabezas parecen no encajar. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Quién crees que fue la esposa de Caín? ¿Fue una de las hijas de Adán y Eva? ¿Cuál de las 3 hipótesis sobre la esposa de Caín crees que es la correcta? Comparte tu reflexión en los comentarios, porque tu voz también forma parte de esta búsqueda. Y si quieres seguir descifrando los misterios que esconde la Escritura, suscríbete al canal porque hay muchas historias que aún esperan ser contadas. Bendiciones.